Tengo el honor de estar en comunicación con mi amigo Lucio Gutiérrez, presidente de la República del Ecuador y candidato asambleísta nacional en la lista que lleva a Jan Topic como candidato a presidente. Las elecciones van a ser el día domingo. Lucio, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Juan Cruz, por esta oportunidad para saludar, para conversar con los amigos, especialmente de América Latina. Siempre en esta región tan convulsionada, donde hay muchos candidatos, lamentablemente hubo un hecho muy luctuoso en Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio, que era uno de los 8 candidatos a presidente de la República. Hace pocos días fue el debate presidencial y a claras vistas se vieron dos cosas. Primero, la desesperación de la señora Luisa González, la única mujer candidata a presidente en estas elecciones, la candidata del correísmo, que fue muy agresiva hacia otros candidatos. Y otra cosa que se ha notado, la firmeza y el temple de Jan Topic, el candidato que tú apoyas, el candidato que estuvo en la Legión extranjera, que es economista, que es empresario, no es solamente un hombre de armas, sino una persona de estudios y que tiene la empresa en Ecuador, que apuesta por el país. ¿Qué nos puede decir de este debate? Bueno, primero, realmente fue muy lamentable. Prácticamente el país quedó en shock con la muerte de Fernando Villavicencio, un vil y cobarde asesinato. Ojalá pues la investigación llegue a detectar especialmente a los autores intelectuales. Obviamente hay varias sospechas, entre ellas están los perjudicados, si es que así se puede llamar, por las denuncias presentadas por Fernando Villavicencio, y los perjudicados o los afectados porque fueron denuncias contundentes con pruebas realmente monumentales que no las pudieron soslayar. Los afectados, decía, fueron el propio expresidente Rafael Correa, que justamente por la sentencia, en base a las denuncias de Fernando Villavicencio, fue sentenciado a 8 años de cárcel y ahora está prófugo de la justicia, acusado de actos de corrupción. Estuvo preso el ex vicepresidente de Rafael Correa, el señor Jorge Glass, quien en la sentencia tenía que devolver 8 millones de dólares de la plata que se robaron. Y así pues hubo varios ex ministros de Rafael Correa que estuvieron presos por las denuncias de Villavicencio. Entonces, pues hay alguna gente que menciona que por ahí podrían estar los autores intelectuales. Por eso decía, ojalá las investigaciones lleguen realmente a esclarecer quiénes estuvieron detrás de este vil asesinato, que definitivamente tiene tintes políticos, porque Fernando Villavicencio era uno de los principales aspirantes a ganar la presidencia de la República. Bueno, en todo caso, pues ya se desarrolló el debate y definitivamente también la gente coincide en que los triunfadores fueron en este orden. Primero, Jan Topic, en segundo lugar, el candidato Daniel Noboa, y en tercer lugar, el candidato Otto Sonnenhorstner. Que Y fue estos resultados, vicepresidente de Lenín Moreno, Otto. sí, el ex vicepresidente de Lenín Moreno, justamente. Y este resultado ha favorecido notablemente a Jan Topic, quien ha subido bastante en las encuestas, y hoy mismo que estuvimos recurriendo a algunos sectores de la capital de la República, se notaba ese ambiente favorable a la candidatura de Jan Topic. Y creo Entonces que se es muy... podría decir que el día domingo Topic o gana en primera vuelta o pasa a una segunda vuelta. Es un candidato fijo. Sí, pienso que es uno de los candidatos fijos a pasar a la segunda vuelta electoral, y si pasa con la candidata correísta, es el virtual presidente del Ecuador. Ojalá pues, y así se den las cosas. En este caso, muchos hablan de la experiencia militar de Topic, algunos dicen que es de la Legión extranjera, otros mercenarios, pero al margen de esto, dicen que este muchacho no fue aceptado por el ejército ecuatoriano, pero sin embargo es uno de los
mejores francotiradores en el mundo, porque recordemos que él estuvo en África, en Europa. ¿Qué nos puede decir de las condiciones militares y sobre todo su relación con las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Bueno, él en las conversaciones que hemos mantenido me mencionó que quiso entrar al ejército ecuatoriano, tuvo algún problema de salud, me parece que en la visión tuvo algún impedimento y por eso, pues lamentablemente no pudo ingresar a la escuela militar. Pero luego se ha vinculado con algunas acciones relacionadas con la vida militar. Ha participado en algunas guerras, ha estado en la de Ucrania, ha estado también en África y siempre sirviendo a los más débiles. En el primer caso, pues sirviendo a Ucrania ante la invasión, ante la agresión de Rusia, y en el otro caso sirviendo en países africanos justamente ante la invasión de mafias que mueven a las tribus africanas en esas peleas lamentables que existen todavía en el continente africano. Todo eso pues le da a Jan Topic un conocimiento bastante importante en temas de seguridad, porque justamente de los graves problemas que tenemos en el Ecuador, definitivamente van en este orden. El primero es la inseguridad ciudadana, el segundo el desempleo y el tercero definitivamente la corrupción que no ha disminuido en el Ecuador y que con el gobierno de Guillermo Lasso, si es que no se ha mantenido, muy posiblemente aumentó la corrupción. Así que el plan de seguridad presentada por Jan Topic ha caído en terreno fértil. El pueblo ecuatoriano que está ávido de un presidente de la República que ponga mano dura a la delincuencia y que le pueda devolver al Ecuador esa tranquilidad, esa paz. Todo eso ha hecho pues en que el pueblo ecuatoriano se vaya decidiendo por apoyar la candidatura de Jan Y Topic. recordemos que es Y un hombre joven, tiene 40 años. sí, es otra ventaja que tiene su juventud, porque también pues en el Ecuador los jóvenes van a tener una preponderancia y va a ser decisiva la votación de los jóvenes. Eso también pues la juventud juega a favor de Jan Topic, además de su preparación, además de sus conocimientos y como mencioné en la experiencia en el tema de seguridad, el plan concreto que él tiene de seguridad y también pues la decisión para ese plan implementarlo, desarrollarlo en beneficio de los Y hay ecuatorianos. otra ventaja que tiene el candidato, muchos de los candidatos en diferentes países tienen soberbia y no le gusta consultar con gente que ha estado en el cargo por el cual aspiran o quizás el que accede Topic. En este caso te tiene a ti como un expresidente. Tú con la experiencia que tienes en estos 2 años de buena gestión, 2003-2005, y fuiste víctima de un golpe de Estado, ¿qué le podrías aconsejar a Topic en el caso de que sea presidente? ¿Cómo se puede consensuar con todas las fuerzas políticas por el bien del país? Bueno, hemos conversado largamente con Jan Topic y sobre todo en temas de seguridad. Bueno, yo he sido exmilitar, expresidente de la República, tengo también una maestría justamente en paz, en seguridad y en defensa con la Universidad Nacional de España. Entonces, hemos comentado, hemos intercambiado comentarios, sugerencias, experiencias sobre temas de seguridad y pienso que va a haber un muy buen complemento estando nosotros en la Asamblea y Jan Topic en la Presidencia de la República. Y Ya por me supuesto, pues, imagino si todo sale como aparentemente tendría que salir dentro de 4 días, Topic, presidente o que pasa segunda vuelta, que meta una gran cantidad de asambleístas, tú te estás perfilando como presidente de la asamblea por tu experiencia. bueno, primero hay que tratar de llegar a la Asamblea porque también acá en el Ecuador suceden cosas bastante raras. Hay resultados bastante sorpresivos, inesperados, pero estamos confiados
en que vamos a llegar a la Asamblea Nacional, hemos recorrido el país y realmente hay un gran apoyo, la gente reconoce, la gente siempre está repitiendo, con Lucy estábamos mejor, con Lucy había paz, con Lucy había tranquilidad, con Lucy había seguridad, con Lucy había empleo. Y repito, pues esos son los temas que más preocupan, que más reclaman, que más piden los ecuatorianos. Y además, Ecuador está Empleo. insertado en la comunidad internacional. Si bien es cierto que durante el gobierno de Correa, internacionalmente, el presidente ha viajado mucho, pero tú viajabas por la región. O sea, tú empezaste con la inserción de Ecuador en el mundo y hoy parece que Ecuador da miedo, que nadie quiere ir a Ecuador como si fuese un narcoestado o el país más violento del mundo. En este caso, ¿cómo van a trabajar la política internacional y cambiar esta pésima imagen que lamentablemente tiene el Ecuador por el narcotráfico? Algo que tú lo venías denunciando hace mucho tiempo, quizás la comunidad internacional no te prestó atención, pero me acuerdo hace varios meses, años anteriores te he entrevistado y tú decías que el gran problema era el narcoestado y lamentablemente tuviste razón en esta apreciación. Sí, estamos viviendo una resaca por la política de Rafael Correa a favor de los carteles de la droga y a favor también de las bandas delincuenciales. Rafael Correa no renovó un convenio con los Estados Unidos para que desde la base ecuatoriana de Manta y utilizando tecnología se pueda combatir a los carteles de la droga. Correa colocó en la nueva Constitución de la República el principio de la ciudadanía universal. Esto se lo hizo con la finalidad de dar facilidades a los integrantes de los carteles de la droga, a los integrantes de bandas delincuenciales, para que libremente vengan al Ecuador. Pues nadie les pide papeles, nadie les pregunta qué vienen, nadie les dice qué van a hacer, y entonces se instalaron estos Esto no, carteles de la no tienen droga. reciprocidad los ecuatorianos. A veces a los ecuatorianos les exigen un montón de requisitos para entrar en un país. En cambio, si un extranjero quiere ir a Ecuador, lo puede hacer libremente. Sí, con esto de la ciudadanía universal, con esto de que todos somos ciudadanos del mundo, entonces pues ingresan libremente al Ecuador y le convirtieron a nuestro país en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga, porque además de este principio de la ciudadanía universal, también hay el artículo que prohíbe la extradición de delincuentes, especialmente de narcotraficantes. Entonces, esta política de Rafael Correa a favor de los carteles de la droga en reciprocidad a que él recibió financiamiento de la narcoguerrilla de las FARC, financiamiento de Hugo Chávez y también se ha denunciado que recibió financiamiento de carteles de la droga mexicanos. Esto es lo que hoy estamos cosechando. Hoy de las bandas Y lo del que dices tiene narcotráfico. lógica porque recordemos los 6 primeros detenidos por el asesinato de Villavicencio son ciudadanos colombianos. Sí, y también uno de los asesinos del ex alcalde de Cuenca también es colombiano, son extranjeros que han ingresado libremente al Ecuador. Repito, nadie les pide papeles, nadie les pregunta qué vienen, nadie les pide el pasado judicial o récord policial. Y esto es lo que ha agravado la situación en el Ecuador. Y Es la un gente, peligro que esté en Colombia un ciudadano como Petro, que es terrorista. Si bien ahora es presidente, pero no existe la palabra exterrorista. Es como el asesino, por más que cumpla su pena, sigue siendo asesino. En este caso, ¿qué nos puede decir del terrorista Petro que gobierna un país limítrofe a Ecuador, como Colombia? sí, es una situación que nos debe tener a los ecuatorianos y a las fuerzas del orden con mucha atención. Deben estar permanentemente vigilantes para evitar que suceda lo que pasaba cuando las FARC estaban totalmente activadas, que generalmente ingresaban al territorio ecuatoriano y desde el territorio ecuatoriano planificaban operaciones en contra del gobierno colombiano. Ahora podrían reactivarse
esas fuerzas guerrilleras y tratar de penetrar en el Ecuador para activar posibles movimientos guerrilleros en el Ecuador. Esto no deja de ser algo que merece mucha atención por parte del gobierno y también de las fuerzas del orden, de la fuerza pública, que ellos pues ya están tomando medidas para evitar sorpresas mayores. Se podría decir que Topic tendría un problema internacional porque los tres países limítrofes con Ecuador, Colombia, gobernado por el terrorista Petro, Brasil por el izquierdista Lula y Perú por la izquierdista Dina Boluarte, a pesar que ahora se quiere despegar, entró por un partido de izquierda como Perú Libre, porque Topic de izquierda no es. En este caso, ¿cómo se puede tener una buena relación con los países vecinos cuando ideológicamente le serían adversos a Topic, por lo menos en los papeles, no sé si en la práctica? Bueno, en la actual circunstancia, con la evolución que ha tenido el mundo, obviamente que hay que estar atento, pero hay un mayor respeto entre los países, se tiene muy presente la no intervención en asuntos internos de los respectivos países y más bien ojalá se logre una buena relación con los presidentes mencionados, porque todos necesitamos unirnos, todos necesitamos la colaboración, la cooperación regional para poder solucionar los problemas que prácticamente son los mismos problemas que tiene el Ecuador, lo tienen en Perú, lo tienen en Colombia y también pues lo tienen en Brasil. Así que más bien en lugar de buscar enemistades o diferencias, pienso que los presidentes deberían buscar acercamientos, deberían buscar coincidencias y deberían procurar en conjunto solucionar estos graves problemas que tenemos en nuestros países. Y Coincido ojalá plenamente que contigo, hay que dejar un poco la ideología de lado y buscar la paz y la unión, y sobre todo en estos tiempos tan convulsionados. definitivamente ese es el mejor camino. Muchísimas gracias, Lucio. Ojalá el día domingo tú entres a la asamblea, al igual que tu esposa, Ximena Bogornes. Muchísimas gracias y para más entrevistas, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.